Raquel y Lía, el milagro transformador jamás revelado del sagrado plan de Dios en sus vidas. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la vida en la tierra de Harán estaba marcada por el murmullo de las leyendas de antaño. Allí, bajo el cálido sol del oriente, Labán, hijo de Betuel, tejía su destino junto a sus preciadas hijas, Raquel y Lía. Mientras el viento soplaba suave entre las flores del campo, las fragancias de la tierra se elevaban al cielo, llevando consigo las esperanzas y sufrimientos de un pueblo sediento de redención. Un día, el silencio sereno fue roto por la llegada de Jacob, quien, cansado de su travesía, se detuvo en la fuente de Harán. Sus ojos, marcados por el peso del pasado, encontraron la belleza de Raquel, la pastora de ovejas. Su atractivo era innegable, y con cada mirada que cruzaban, el destino de las tres vidas se entrelazaba en un sutil baile de providencia. Sin embargo, en un rincón sombrío, Lía, la hermana mayor, observaba con el corazón compungido. Se le recordaba sin cesar que su belleza era eclipsada por la perfección de Raquel, y el dolor de ser menospreciada se asentaba en su alma. Entonces, desde los cielos, el Señor miraba con compasión y deliberación. Viendo el Señor que Lía era menospreciada, la hizo fructífera, mas Raquel era estéril. Al reconocer su sufrimiento, Lía se encontró en una lucha íntima dentro de su corazón, donde el deseo por ser vista y amada resonaba con los lamentos de su pueblo. La fragilidad del amor humano pronto se convertiría en el escenario del poder divino, donde la esperanza renacía en medio de la desolación. El primer hijo, Rubén, fue concebido en el dolor, porque ha visto mi aflicción. Cada llanto de un niño traía consigo un eco de fe, mientras Lía anhelaba un cariño que nunca pudo alcanzar. Mientras tanto, Raquel, presa de su propio deseo por ganarse el amor de Jacob, propuso a su servidora Bilha como sustituto para conseguir la prole que su corazón deseaba, encadenando una rivalidad que caería como la sombra oscura sobre sus almas. En esta atmósfera de promesas rotas, se sucedieron nombre tras nombre. Cada hijo era un símbolo, una provocación a las circunstancias dotadas de un propósito divino. El ciclo de nacimientos se tornó un campo de guerra espiritual, donde la confianza en el Señor se mezclaba con la frustración humana. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La llegada de Judá marcó un hito en esta saga de relaciones enredadas, dado que este hijo sería el ancestro del linaje de David. En su fragor, el destino redentor proyectaba su luz en una senda incomprensible, donde el amor de Dios traspasaría los muros de la rivalidad entre hermanas. ¿Cómo se entrelazaría su sufrimiento con el plan soberano de Dios? Las vidas de Raquel y Lía, tan distintas y, sin embargo, tan intrínsecamente unidas, daban fe de que el propósito divino florece incluso en los corazones más quebrantados. Las flores del campo susurraban promesas nuevas mientras el misterio del futuro aguardaba ansioso para ser revelado. Los días continuaron avanzando en la tierra de Harán, y las tensiones entre Raquel y Lía crecían como las sombras al caer la tarde. Cada vez que Lía daba a luz, la luz de su esperanza brillaba un poco más, pero la añoranza de Raquel seguía envolviendo su corazón en un manto de oscuridad. Los hijos de Lía, Rubén, Simeón y Leví, eran testimonios de la gracia de Dios, pero Raquel, consumida por la impotencia de su estéril estado, permanecía con un espíritu atribulado. Un día, debilitada de corazón, Raquel se acercó a Jacob y le dijo: «Dame hijos, o yo muero». Las palabras ardían en sus labios como fuego, una súplica cargada de desesperación. Jacob, herido por el dolor de su esposa, respondió: «¿Acaso yo soy Dios, que te ha sido negada la fruto del vientre?». Sus palabras reflejaban la lucha entre la fe y la frustración, entre el deseo humano y el plan trascendente de Dios. Entonces, en su afán de adquirir la bendición de la maternidad, Raquel ofreció a Jacob el lecho de su sierva Bilha, buscando así abrir su vientre a los hijos que tanto anhelaba. Bilha concibió y dio a luz a Dan y a Neftalí, y en sus éxitos, Raquel exclamó: «He luchado con mi hermana y he prevalecido». Sin embargo,
Esta lucha carnal solo sirvió para ahondar la brecha entre las hermanas, dejando claro que el camino hacia la redención a menudo aparece marcado por la controversia y el conflicto. Lía, al ver lo que sucedía, sintió que la compasión de Dios en ella debía fortalecerse aún más. Sin quedarse atrás, ofreció a Jacob a su propia sierva Zilpa, quien también concibió y le dio a luz a Gad y Aser. Como dos ríos que se entrelazan, y a la vez, se desbordan en direcciones opuestas, la relación de estas mujeres se complicaba cada vez más, arrojando ecos del sufrimiento y de la gloria divina. El ciclo seguía, con la llegada de Isacar y Zabulón, hijos de Lía, y una guerra silenciosa se desataba entre las cunas de 4 mujeres. El dolor de Raquel se profundizaba, y su alma buscaba una respuesta que solo provenía de la providencia de Dios. Finalmente, tras un tiempo de profundas pruebas, el Señor se acordó de Raquel. Ella fue la elegida en el corazón divino, y con su poder, Raquel concibió a José, quien sería la razón de salvación y provisión para el linaje de Jacob. Dios me ha añadido otro hijo, proclamó Raquel, mientras su rostro se iluminaba con una gloria que solo la esperanza puede otorgar. El llanto de dolor había dado paso a gritos de alegría, revelando que aunque el sufrimiento puede ser profundo, la redención de Dios también lo es. El linaje de Jacob se comenzaba a dibujar, y en cada nacimiento, en cada historia de esperanza y decepción, el plan soberano de Dios se desplegaba. Las ambiciones, los celos y las luchas de estos 4 personajes no eran más que herramientas en las manos del Creador. Cómo los caminos de estas familias fragmentadas se unirían en el glorioso plan divino para su pueblo. Las semillas del futuro empezaban a germinar, llenas de promesas, mientras el eco del propósito divino resonaba en los corazones tanto de Lía como de Raquel, esperando el momento de su plena revelación. Al horizonte se asomaba un nuevo día, anhelando el tiempo en que la historia del pueblo de Dios se entrelazaría con los hilos de sufrimiento y redención. Una historia no solo de rivalidad, sino de salvación, que comenzaría a desplegarse con la llegada del Salvador mismo, prometido entre los hijos de Jacob en la tierra de Egipto, donde la liberación esperaría su hora. Los días pasaron, y el sol en la tierra de Harán continuaba levantándose y poniéndose con una serenidad que contrastaba con la confusión emocional que reinaba en la casa de Jacob. Raquel, esperando en el regazo de la providencia, miraba a su pequeño José, cuya risa invocaba ecos de esperanza en su corazón. Pero la paz en su alma no lograba sofocar el viento agitado que aún soplaba entre ella y su hermana Lía. La ausencia de armonía se sentía en cada rincón del hogar, los gritos y risas infantiles a menudo se veían eclipsados por la tensión. Una mañana, mientras Jacob salía a pastorear su rebaño, Raquel se acercó a Lía. Su voz, normalmente cargada de temor, esta vez sonaba decidida. Hermana, hemos sido parte de un plan que está más allá de nuestra comprensión. Cada uno de nuestros hijos es un hilo en el tapiz que Dios está tejiendo. Lía, con su corazón aún dividido, entre la alegría de ser madre y la sombra de la rivalidad, respondió, ¿acaso crees que yo no anhelo un orden en este hogar? La multiplicación de nuestros hijos nos ha separado más que acercado. ¿Qué nos queda sino la lucha por la atención de Jacob? Sin embargo, el clima emocional de la casa empezaba a tocar a su puerta a medida que los años avanzaban. Con el paso del tiempo, la providencia divina se volvía aún más evidente. Una noche llameante, mientras el fuego ardía, Dios se reveló a Jacob a través de sueños. En su sueño, vio una escalera que ascendía al cielo, con ángeles que subían y bajaban, y se oyó una voz poderosa: «Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, la tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Jacob despertó sobresaltado, sintiendo la profunda interconexión de su linaje con el cielo y la tierra. Comenzó a meditar en el sello que Dios había puesto sobre su familia, reconociendo que había un propósito más grande que solo multiplicar su descendencia. Él dijo: «Ciertamente, el Señor está en este lugar», y no lo sabía. Mientras tanto, Lía sintió la presión del anhelo venir sobre ella de nuevo. Si bien había tenido muchos hijos, una inquietud persistía en su corazón. Las palabras de Raquel resonaban en su interior: un hilo en el tapiz que Dios está tejiendo. Al caer la noche, Lía se arrodilló y clamó al Señor: «Recuerda, oh Dios, la angustia de mi alma. Si hay otro propósito en esta vida, por favor, muéstramelo». Fue en esa misma noche cuando el universo inútil a los ojos del hombre se movió. Raquel también tuvo su propio encuentro, aunque de una naturaleza distinta, una revelación que no siempre se presenta con voz clara, sino en la vida diaria: «Dios me ha mostrado que no solo soy madre de un hijo, soy parte de un plan mayor». A medida que la plantilla de la familia se tejía,
Jacob recordó la promesa de su padre y su abuelo. Con cada paso que daba, se sentía más enraizado en el propósito divino. Pero en lo profundo, la incertidumbre permanecía. ¿Cómo se unirían estas historias de conflicto y gracia para dar paso a un legado perdurable? Con el nuevo amanecer, mientras los campos se iluminaban, Raquel y Lía miraron al horizonte. La llegada de un nuevo hijo estaba a la vista, y en el corazón de ambas mujeres, la esperanza comenzaba a entrelazarse con la fe. La historia de cada una estaba enredada en el gran relato de redención que se desarrollaría. Aunque el dolor del pasado no podía borrarse, cada nacimiento traería consigo la posibilidad de curar las viejas rencillas y unirse en propósito, creando un linaje que llevaría a Israel mismo, el pueblo de Dios. Pero el gran misterio se avecinaba, el mismo que traería un nuevo giro en la narrativa sagrada. El tiempo de la salvación de muchos llegará, pero aún no ha llegado su momento. Lo que ellas aún no saben es que el futuro de su descendencia podría cambiar el rumbo del mundo. Los días transcurrían en la tierra de Harán, y la atmósfera de la casa de Jacob se volvía cada vez más intensa. La promesa de la llegada de un nuevo hijo llenaba a Raquel y Lía de una expectativa palpable, pero también traía consigo un torrente de emociones. Raquel, viendo al pequeño José jugar, sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, y aún así, la esperanza brillaba con fuerza en su corazón. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Raquel se acercó a Jacob mientras él contemplaba su rebaño. El aire se llenó de silencio, como un presagio de lo que estaba por venir. Jacob, comenzó ella, mi corazón anhela más de lo que puedo expresar. He estado pensando en el futuro de nuestros hijos, en lo que cada uno de ellos significará. No son solo nuestros hijos, son parte de un plan de Dios cuyo alcance ni siquiera podemos imaginar. Jacob, sintiendo la intensidad de sus palabras, asintió con la cabeza mientras meditaba. Es cierto, Raquel. Nuestro linaje será recordado, no solo por sus nombres, sino por la obra que el Señor hará a través de ellos. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, cada uno con su papel en esta historia. Por otro lado, la lucha interna de Lía continuaba. Aunque tenía muchos hijos, el eco de su competencia con Raquel seguía resonando profundamente. Esa misma noche, mientras sus hijos dormían, Lía se sentó a la luz tenue de una lámpara. Clamó al Señor una vez más, oh Dios, sé que tu mano está en nuestra vida, pero ruego que me muestres mi propósito. ¿Cuál es el significado de estas pruebas? ¿Cómo se entrelaza mi historia con la de mi hermana y la de nuestro esposo? El cielo pareció responder con un silencio reverente, que se convirtió en una onda de paz que llenó el corazón de Lía. Fue en ese momento que comenzó a entender que su dolor no era en vano, sino que cada lágrima y cada anhelo formaban parte de una reconfiguración divina. Mientras tanto, Raquel, sintiendo la presión de la esperanza y la incertidumbre, recibió una visión en su espíritu. Si tu plan es mayor, oh Dios, susurró entre lágrimas, ayúdame a aceptar lo que venga y a ser un instrumento de tu amor. En su corazón, una obra comenzó a gestarse, y ella se sintió impulsada a orar, no solo por ella y su hijo, sino también por Lía y sus descendencias. Con los días que se convirtieron en semanas, la controladora naturaleza del destino comenzó a desdibujarse. El momento que todos anticipaban se acercaba, y la casa temblaba con emociones reprimidas. Un día, mientras el campo vibraba con la vida, Raquel sintió un movimiento poderoso en su interior. Era hora. La noticia se esparció como el viento, colmando de alegría y temor a la familia. Las largas horas de espera se tornaron en un clamor de alabanza y oración. Jacob, al enterarse de la inminente llegada del nuevo hijo, reunió a su familia en un acto solemne. Que cada niño que nace lleve consigo nuestra historia, y que esa historia resuene por generaciones. Si Dios lo quiere, que este niño sea un instrumento de su gloria. Mientras los primeros gritos de un nuevo nacimiento resonaban en la casa, la tierra pareció temblar bajo su peso. Los cielos, conscientes del milagro que estaba ocurriendo, destellaron con luz. En ese instante, el futuro de su descendencia comenzó a forjarse en el crisol de la necesidad divina, preparándolos para lo inexplicable que estaba por venir. Pero en el silencio que siguió al clamor, un murmullo divino parecía susurrar a los corazones. Raquel miró a su hijo con un profundo deseo, un vínculo que trasciende lo visible. Este niño es un regalo, un legado, murmuró para sí misma. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, ella sabía que el mayor regalo aún no había sido revelado. El ciclo de esperanza y cumplimiento estaba en marcha, un eco del destino divino que aún no había llegado a su plenitud.
Globalmente, el tiempo de la salvación, la fase crucial de la historia, estaba en su puerta. Pero aún había más secretos que esperarían ser revelados, más fases del sublime propósito de Dios que se desplegarían en su tiempo perfectamente establecido. El despertar del nuevo día en la casa de Jacob trajo consigo una inquietud intensa. Raquel, sosteniendo en sus brazos al recién nacido Benjamín, sentía que su vida había cambiado de una manera irreconocible. Mientras el sol se elevaba sobre las montañas, sus pensamientos giraban en torno a los planes divinos que parecían entrelazarse en el tejido de su existencia. «Oh, Dios», murmuró en un susurro cargado de anhelo, «¿qué significa este hijo que me has dado? ¿Qué propósito tiene en la historia que tú has trazado?» Lía, sintiendo la emoción de su hermana, se acercó a ella con una ligera inquietud en su corazón. «Raquel», empezó con delicadeza, «este niño es un tesoro que el Señor ha traído a nuestra familia. ¿Pero sientes en tu espíritu que hay más en juego que solo su llegada?» Raquel dirigió su mirada hacia Lía, viendo la verdad alojarse entre ellas, mientras las memorias de sus competencias se disolvían en la realidad del nacimiento. «Quizás hay un plano más grande», respondió ella, «uno que nuestro corazón no puede comprender del todo, pero que está guiado por la mano de Dios. Debemos permanecer alertas, pues los caminos del Señor son misteriosos». Los días se transformaron en semanas y el eco de la alegría en la casa se vio ensombrecido por un desafío inminente. Jacob, que sentía la presión de su propia herencia y responsabilidades, convocó a su familia una noche. «El tiempo de nuestros caminos ha llegado a un crucial cruce», afirmó con firmeza. «Debemos prepararnos para la aventura que se avecina, pues no estamos solos. Dios ha estado orando incluso cuando nuestra fe flaqueaba». El cielo, en esa velada serena, pareció desgarrarse con la presencia de un viento poderoso, un testigo de la conversación que se estaba llevando a cabo. Lía comenzó a clamar en su corazón, pidiendo revelación. «Señor, muéstrame el significado de ser madre en este tiempo. Permite que mis hijos comprendan el destino elevado que tú has establecido para ellos». Y mientras la noche se tornaba más oscura, un murmullo celestial resonó en sus almas. En ese momento, Raquel recibió otro destello de visión. «Lía, creo que nuestras vidas están íntimamente conectadas más allá de lo que tenemos. Quizás el hijo que ha nacido no solo es nuestro, sino que es parte de algo más grande que nosotros. Tal vez es el portador de bendiciones para las generaciones que vienen». Los dos corazones, cada vez más cercanos en su entendimiento, miraron a los cielos con reverencia. La luz de las estrellas brillaba como la promesa de un mañana desconocido. Pero no era solo el misterio del futuro lo que los inquietaba, sino lo que podía surgir del presente. En su interior, reconocieron que el verdadero desafío no era simplemente criar a sus hijos, sino guiarlos hacia un propósito divino que ya estaba en marcha. Mientras tanto, en la lejanía, la sombra de su familia extendía una conexión con el clan de Esaú, quien se preparaba para encontrarse con Jacob. En ese instante de batalla emocional y de guerras internas, la paz de Dios descendió como lluvia sobre la tierra árida, recordándoles que estaban llamados a más. La historia de Jacob, Raquel y Lía no se detendría en la complejidad de los vínculos humanos, sino que seguiría un camino nuevo hacia la reconciliación y sanidad. A medida que los vientos de la providencia soplaban, un eco antiguo resonó en su corazón. «Y a través de ti serán benditas todas las naciones», recordaron las palabras del pacto con Abraham. En su interior, una fuerte esperanza comenzó a emerger, el plan soberano de Dios no solo se manifestaría a través de sus luchas, sino también en la redención que estaba por venir. La noche se oscureció, pero un nuevo amanecer ya se vislumbraba. Sin embargo, el misterio perduraba, dejando en sus corazones una ansiosa expectativa. ¿Qué más revelará Dios a través de nuestras vidas y a quienes enviará como heraldos de su propósito? Así, en el silencio que seguía, el ecos de un destino mayor se cernía sobre ellos, mientras continuaban su sendero, cada vez más cerca del cumplimiento del sagrado designio de Dios. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte, esparciendo su dorada luz sobre la casa de Jacob. La calma de ese momento contrastaba con la agitación en los corazones de Raquel y Lía, quienes contemplaban el panorama con la carga de la expectativa en sus almas. La llegada de Benjamín había traído consigo una transformación, un halo de esperanza inmenso, pero también una necesidad urgente de preparación. Raquel, movida por la profunda sabiduría que su clima espiritual había cultivado, tomó a su hijo en brazos y lo miró fijamente a los ojos. «¿Qué destino se te ha reservado, pequeño Benjamín?»,
Con cada latido de su corazón, se preguntaba si su hijo sería el heraldo de los designios divinos que tan elusivos parecían hasta ahora. Mirando las rodillas de su hermana, Lía se sintió inspirada por la misión que se perfilaba. Raquel, creo que debemos prepararnos. Pronto nos encontraremos con Esaú, y no solo como una reunión entre hermanos, sino como dos familias que claman por una renovación. Su voz temblaba con la gravedad del momento, entendía que la sanidad de su casa estaba atada a las decisiones que ahora tomarían. Juntas, debemos clamar a Dios esta noche, decidió Raquel. Hagamos sacrificios, no solo para obtener favor, sino para dedicarnos a los caminos del Señor. Solo Él puede guiarnos en esta travesía. Las dos mujeres, en el anochecer, se postraron en oración ferviente, unidas en espíritu mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar con más intensidad. Los ecos de su clamor alcanzaron los cielos, resonando como una ofrenda de los corazones que buscan a Dios. Mientras oraban, un profundo sentido de revelación las envolvió, el propósito de Benjamín y el legado que cada uno llevaba en su ser despertó. «Oh, Dios», exclamó Lía, «no somos solo nosotras dos. A través de nuestros hijos, las promesas que hiciste a Abraham y a Isaac se manifestarán. Enséñanos cómo guiar este legado en el propósito que tú has planeado». Y, en un instante, las palabras del pacto antiguo revivieron en sus corazones, como un fuego que consume la incertidumbre. «Y aumentaré tu descendencia como las estrellas del cielo», murmulló Raquel, uniendo su voz con la de Lía en una sinfonía de esperanza. Con cada palabra, la luz de su fe se hizo tangible, manifestando la certeza de que su historia estaba arraigada en algo más que sus propias luchas. En medio de su ferviente oración, un silencio sobrenatural llenó el espacio. Una brisa suave y fresca pasó por el umbral de la casa, como un susurro del Altísimo, alentándolas a sostener la fe y a permanecer unidas. Era un recordatorio de que en la encrucijada de sus vidas, Dios estaba presente, una guía que nunca fallaría en su propósito. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, un nuevo dilema surgió: ¿qué sucederá cuando finalmente nos enfrentemos a Esaú? La ansiedad iba creciendo al pensar en el pasado, en los recuerdos del conflicto y la traición que había marcado a sus familias. Puede que debamos ser el puente entre lo que fue y lo que será, reflexionó Lía, mirando a Benjamín mientras él jugueteaba en los brazos de su madre. Es a través de él que podemos hallar la reconciliación que tanto anhelamos. Debemos recordarle a Esaú que el amor puede vencer al rencor, que las promesas divinas aún mantienen su poder. La conexión entre ellas se hizo más fuerte en ese momento sagrado de revelación, reconociendo que cada hijo y cada bendición otorgada tenía un profundo significado. Alzando sus voces, ambas proclamaron: «Que así sea, Señor. Tu propósito se manifestará en la vida de nuestros hijos, y nada podrá impedir el cumplimiento de tu palabra». Y en esa noche entrelazada, un ángel del Señor apareció en el horizonte, su figura luminosa contrastando con las sombras que envolvían a la familia. Un nuevo amanecer se acercaba, marcando el inicio de un cumplimiento divino que diferenciaría a sus descendientes a través de generaciones. Con corazones ansiosos esperando la manifestación de los propósitos de Dios, el eco del destino resonó en su ser. ¿Qué más revelará el Señor sobre su plan soberano en esta conmovedora historia? Así, la duda y la fe se entrelazaban, dejando la puerta abierta a la llegada de noticias aún más grandes, llevando consigo la esperanza de que, al final, la redención de toda una familia comenzaría con su próxima decisión. La noche se extendía con un manto estrellado mientras Raquel y Lía, unidas en oración, sentían que el viento traía consigo un mensaje esperado, una señal de lo alto. La intensidad de su clamor había logrado abrir un canal, un puente entre lo visible y el reino de lo invisible. Era un momento en que el cielo parecía inclinarse hacia la tierra, y el peso del silencio anunciaba algo grandioso. «Escucha, hermana», dijo Lía, sus ojos brillando con una luz renovada. «El Dios de nuestros padres nos ha escuchado, y quizás esta noche se revelará algo más que la paz con Esaú. Quizás este sea el tiempo en que se desata el propósito de nuestra familia, uno que aún no hemos concebido». Benjamín, en los brazos de Raquel, comenzó a reír. Su risa era pura, un canto de inocencia que resonaba como un eco divino, iluminando el ambiente. En su fragilidad, llevaban el peso de promesas que parecían ajenas a la realidad de sus corazones. «¿Qué es esto, pequeño?», murmuró Raquel, sonriendo mientras acariciaba su cabello. «¿Acaso ya sientes la grandeza que guardas dentro de ti?». Lía, sintiendo el peso de la revelación divina, únicamente pudo asentir.
El destino de los hombres siempre ha estado atado al propósito del Altísimo. ¿No es así, Raquel? Desde el principio, hemos sido parte de un plan que trasciende a nuestras propias vidas. En ese momento, un ruido suave interrumpió su conversación, un cordero que balaba en el campo cercano. Era como si la creación misma estuviese al tanto de su situación, resonando con un canto de esperanza. ¡Oh, el cordero! Es un recordatorio del sacrificio y de la redención que tarde o temprano llegará a nuestra casa, exclamó Lía. Así somos nosotros, figuras en la historia de redención que Dios escribe. Cada sacrificio nos aproxima más al cumplimiento de su promesa. Mientras las horas transcurrían, el anhelo crecía en sus corazones. La anticipación por el encuentro con Esaú era como un volcán en espera de erupcionar. Discernían, sin embargo, que la verdadera batalla no era solo la reconciliación con su hermano, sino la guerra espiritual que se luchaba en lo oculto, la que llenaba la atmósfera con duda y temor. No será fácil enfrentar su mirada, dijo Raquel, reflejando el conflicto interno entre la fe y el miedo. Su corazón ha sido herido, y con él, su confianza. Lía, sosteniendo la mirada de su hermana, pronunció con firmeza, pero el amor puede superar cualquier rencor. Recordemos que Noé, después de la tormenta, envió al cuervo y luego a la paloma para hallar paz. Llevemos con nosotros el espíritu de la paloma, aquella que trae la buena nueva y la esperanza. Su resolución se solidificó en ese instante, uniendo sus voces en un pacto de fe. Así, proseguían en sus oraciones, suplicando a Dios por guía y sabiduría. Sin embargo, mientras el amanecer comenzaba a asomarse, una inquietud más profunda se apoderó de ellas. ¿Qué si Esaú no está dispuesto a perdonar? ¿Qué si el rencor todavía arde en su corazón? Preguntó Raquel, su voz temblando. Lía, sosteniendo la mano de su hermana, respondió con fe, quizás Esaú necesite ver el ejemplo de nuestro amor incondicional. Quizás debemos presentarle a Benjamín, un símbolo de renuevo, el hijo de la promesa. A través de él, la visión de un futuro unido puede cobrar vida. La luz del alba reflejaba en sus rostros, infundiéndoles ánimo para el camino que seguía. En ese instante de revelación, un sentimiento profundo de paz invadió su ser. Sabían que, sin importar el desenlace, su respuesta a Dios y el viaje hacia el encuentro era parte de algo mayor. Mientras se preparaban para la llegada del nuevo día, ambas comprendieron que la transformación que buscaban empezaba en su fe, y más que el encuentro con Esaú, era el encuentro con las promesas de Dios lo que realmente cambiaría su historia. Y aún así, una inquietante pregunta permanecía en el aire, ¿realmente estamos listas para lo que Dios está a punto de desatar en nuestra vida? ¿Qué otros milagros serán revelados en el cumplimiento de su voluntad? Así, el eco de sus oraciones se unió en un clamor, anticipando el despliegue del plan soberano de Dios. Cuando el primer rayo de sol comenzó a romper el horizonte, iluminando la tierra con su dorada luz, Raquel y Lía se prepararon para el encuentro inminente. El aire estaba impregnado de una mezcla de expectación y temor, y sus corazones latían al unísono con el ritmo de la promesa de Dios. En silencio, cada una hizo una súplica en su interior, Señor, guíanos en este camino. Raquel miró a su pequeño Benjamín, su rostro sereno y poderoso. Este es el hijo de la esperanza, pensó, mientras su arraigada fe en la bondad divina comenzaba a disipar el miedo que la atormentaba. La mirada de Lía, igualmente resuelta, reflejaba el mismo deseo de reconciliación con Esaú. Con la certeza de que el amor de Dios podía vencer cualquier ofensa, las hermanas se aferraron a la promesa de redención que había sido sellada por su linaje. Mientras caminaban, los ecos de antiguas historias resonaban en sus corazones. Historias de hombres y mujeres que, tras la adversidad, habían encontrado un camino hacia la restauración. Recuerda a nuestro padre Jacob, susurró Lía, quien había luchado con un ángel y salió transformado. Esta lucha con Esaú puede ser nuestra oportunidad de un encuentro sagrado. Raquel asintió, al instante comprendiendo la grandeza del propósito que se extendía ante ellas. Sin embargo, un pensamiento perturbador surgió en su mente, si el encuentro con Esaú nos ofrece paz, ¿cuál será el precio de esta reconciliación? ¿Cuántas heridas se abrirán nuevamente? En lo profundo de su alma, una revelación comenzó a formarse. Dios nos ha llamado a ser pacificadoras, y en la paz hay un poder que transforma, dijo Lía mientras sus pasos se dirigían a un claro donde podían ver la llegada de Esaú a lo lejos. Una multitud de sentimientos las invadía, desde la esperanza hasta la incertidumbre. Mientras esperaban, el sol subía más en el cielo,
y el ruido de un galope resonó en la distancia. Raquel sintió que su corazón se detenía por un instante. Él viene, murmuró, y en un instante, el aire se tornó denso, como si el mismo cielo aguardara la resolución. Las figuras comenzaron a delinearse. Allí venía Esaú, acompañado de 400 hombres. La visión de su hermano, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, desató un torrente de emociones en Raquel. ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Cómo responderá a nuestra oferta de paz? Raquel tomó la mano de Lía, un vínculo espiritual que estableció en ese momento. Le mostraremos lo que hemos aprendido. La fe es capaz de abrir puertas, pero también es capaz de sanar corazones. Juntas, decidieron que no habría vuelta atrás. Se acercarían a Esaú como un símbolo viviente de la promesa de Dios. Preparémonos para lo que vendrá, el tiempo de la revelación está por llegar, le recordó Lía, mientras su voz resonaba con una seguridad que infundió valor en el corazón de Raquel. A medida que se acercaban, Esaú se dio cuenta de su presencia. Su rostro, inicialmente rígido, comenzó a relajarse al ver a su esposa y su hijo en brazos de Raquel. Las emociones se agolpaban en el ambiente. Con cada paso, el peso de la historia y el anhelo de reconciliación hacía latir su corazón anhelante. Entonces, un susurro divino resonó en su interior: hoy, en este encuentro, no solo se halla la posibilidad de perdón, sino el cumplimiento de una promesa que trasciende generaciones. Raquel sintió que el aliento del Espíritu se movía entre ellas, un poderoso recordatorio que las estaba guiando hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios. Y así, ambas se detuvieron, satisfechas de que el verdadero milagro comenzaría con su decisión de amar, aun ante la adversidad. En ese momento crucial, la luz del Creador brilló sobre ellas, mostrando las maravillas que venían. Pero una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué otros secretos guardará el Señor en el reino que se desata a través de nuestro acto de fe? El ciclo de revelaciones apenas comenzaba, mientras la historia de su familia se trazaba bajo la mirada amorosa del Altísimo. Mientras Esaú se acercaba, su mirada se mantuvo fija en Raquel y Lía. Con cada paso, el peso del pasado pareció aligerarse, y en su corazón, un anhelo de redención empezó a ganar terreno. Las hermanas, temerosas y esperanzadas, se dieron cuenta del desafío que les aguardaba: el perdón no solo era un regalo, sino un acto divino que requería valor. Raquel sintió el sudor frío en su frente, mas un impulso interior la empujaba hacia adelante. Hoy, vamos a ser embajadoras de paz, se recordó a sí misma. Finalmente, Esaú se detuvo ante ellas. La brisa acariciaba suavemente su rostro mientras el encuentro anhelado se tornaba en un momento eterno. ¿Qué he hecho yo para merecer vuestro amor y vuestra fe?, preguntó Esaú, su voz un susurro tembloroso, como el viento que acaricia las hojas en la tarde. La sinceridad en sus ojos reflejaba un deseo de resarcir las antiguas heridas. Raquel, sintiendo que cada palabra era un puente hacia la reconciliación, respondió con un profundo suspiro: venimos en busca de paz. El dolor del pasado nos ha guiado aquí, a este momento. Te traemos nuestro amor. Lía, con el corazón rebosante, asintió en silencio, apoyando cada palabra de su hermana. Esaú, abrumado por las emociones, se inclinó hacia ellos. Un sonido de sollozos fue lo único que rompió el silencio del entorno, como si la creación entera estuviera conteniendo la respiración. He esperado este día, murmuró, antes de dejar escapar el peso de su resentimiento, transformándolo en lágrimas de perdón. Por fin unidos, también en el pacto. Mientras las tres figuras se abrazaban, una corriente de luz espiritual llenó el aire, como si el mismo cielo sonriera ante la restauración. Las estériles sombras de la discordia comenzaban a desvanecerse en la luz del amor fraternal y de la reconciliación, revelando el verdadero potencial de la bondad divina. Es un nuevo comienzo, proclamó Lía, mientras la risa y el llanto se entrelazaban. Era como si cada lágrima derramada anteriormente hubiera sido redimida. El grito de sus antepasados resonó en sus corazones, recordando cómo el llamado de Dios había siempre llevado a redención incluso del más oscuro de los caminos. Emocionados, los hombres que acompañaban a Esaú comenzaron a acercarse, sintiendo el calor de la reconciliación. Los 400 hombres, antes portadores de amenaza, se convirtieron en testigos del milagro espiritual. El Señor está con nosotros, exclamó Esaú, levantando su voz, atrayendo a todos hacia el encuentro sagrado. Hoy, no solo somos hermanos, somos familia restaurada. Con el abrazo, el pasado fue enterrado,
Pero en el aire todavía flotaba una sombra de misterio. Raquel y Lía se miraron, conscientes de que este era el inicio de un capítulo nuevo, pero también una revelación de lo que aún estaba por venir. La historia no solo se trataba de un encuentro entre dos hermanos, sino de un amor que podría cambiar el destino de generaciones. En su interior, el espíritu susurraba a Raquel: este encuentro es solo el inicio, has iniciado un recorrido lleno de propósito. Y mientras Esaú hablaba a sus hombres sobre la generosidad y la unificación, Raquel sintió que las visiones de sus antepasados se multiplicaban en su mente. ¿Qué otros secretos guarda el Señor sobre sus planes para en este linaje tan hermoso y caótico? La inquietante afirmación de lo que Dios aún tenía preparado llenó su corazón de un entusiasmo inquebrantable. Así, bajo la bendición del cielo, las llaves de los futuros caminos de Dios se entrelazaban en el abrazo de la reconciliación. Mientras el sol se alzaba en su máxima gloria, las hermanas supieron que el final de este milagro apenas comenzaba a desvelarse, y un cielo de misterios se abría ante ellas, recordándoles que la historia de la gracia divina aún tenía capítulos por escribirse, cada uno más grandioso que el anterior. A medida que el abrazo entre Esaú y las hermanas se respiraba como un aliento nuevo, una sensación de luz comenzó a envolver la escena. La reconciliación, aunque hermosa, trajo consigo un aire de expectativa. Los rostros de quienes rodeaban a Esaú centelleaban con asombro y curiosidad, como si un nuevo capítulo de su historia estuviera a punto de abrirse. Señor, hemos enfrentado tormentas y sombras, pero hoy, el sol brilla sobre nosotros, declaró Lía, sus ojos resplandecían con la fe que había crecido en su corazón. Que este momento no sea solo un eco del pasado, sino una nueva promesa para el futuro. Sus palabras fueron llevadas al viento, resonando en los corazones de todos los presentes. Esaú, aún conmovido, explicó la razón de su viaje. Llegué a este lugar, no solo como un hermano en busca de paz, sino como un hombre que ha aprendido que las bendiciones más ricas fluyen de la unidad, dijo, mientras sus hombres asentían en silencio. Hoy, no quiero ser solo tu hermano. Quiero ser parte de tu familia, compartir nuestras riquezas y nuestras vidas. Las sombras de la rivalidad comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una promesa de unidad y colaboración. Raquel, observando este milagro, sintió un profundo fervor en su interior. ¿Te imaginas, hermana? Nuestras historias ya no se dividirán en competencia, sino que se entrelazarán en un legado que honrará al Dios que nos ha guiado, dijo, mientras aferraba la mano de Lía. La risa de los niños, mezclada con los vítores de los hombres, llenó el aire. Era un cántico de redención, un nuevo himno que comenzaba a tejerse entre las familias. El dolor y el sufrimiento que habían manchado sus corazones se estaban convirtiendo en testimonios de la soberanía de Dios. Esaú, decidido a sellar su nuevo pacto, propuso un festín en honor del encuentro. Celebremos lo que el Señor ha hecho. Que esta reunión sea un símbolo de nuestra redención y un nuevo comienzo. Ordenó que se prepararan corderos y vino, para que la alegría se convirtiera en un eco de reverencia a la obra que Dios había realizado. Mientras el festín se preparaba, Raquel, al ver a su hijo Benjamín que jugaba con los pequeños de Esaú, sintió que su corazón latía con gratitud. ¡Oh, Dios! ¿Qué desenlace es este que has traído a nuestras vidas? ¿Qué otras maravillas guardarás para nosotros en el camino que se avecina?, murmuró, sintiendo que los susurros del cielo estaban más cerca que nunca. Una vez que el banquete estuvo dispuesto, las familias se sentaron. Esaú tomó la iniciativa y levantó su copa. Por los vínculos que ahora se renuevan, por cada herida sanada y por cada mano extendida en reconciliación. Que este sea solo el comienzo de un linaje que honrará al Señor. Los salmos de alabanza y las historias de antaño comenzaron a compartirse, llenando el aire de fe y comunidad. En medio del festín, una inquietud latente seguía emergiendo en el corazón de Raquel y Lía. Había un soplo de misterio que no podían ignorar, la importancia de lo que aún debe venir. ¿Acaso no es la bendición de hoy un reflejo de lo que el Señor aún quiere hacer en medio de nosotros?, cuestionó Lía, volviendo su mirada hacia Raquel. Tal vez esto sea solo un capítulo, y todavía debemos estar preparadas para lo que el futuro deparará. Esa idea hizo eco en el corazón de Raquel. Así es, cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros actos, es parte de un gran plan divino que aún no se ha revelado completamente. ¿Qué otros designios misteriosos tiene el Señor para nosotros? La inquietud del futuro se bañaba en las promesas de Dios, resonando con un llamado a estar listas. La noche avanzó entre la luz y el murmullo de la comunión. Sin embargo,
A medida que la luna ascendía en el cielo, Raquel sintió un ligero estremecimiento, una brisa que parecía susurrar de parte del Altísimo. Algo en su interior le decía que esto era solo el inicio y que había mucho más por venir. Pero, en ese momento, no era el tiempo de mirar atrás. Era un momento para contemplar con fe lo que estaba sucediendo. Con cada rayo de luna, el misterio del futuro se convertía en un eco que hablaba de promesas cumplidas, de la redención que brotaría de sus linajes. «Oh, Dios», murmuró en un susurro, «preserva nuestra fe y nuestra unidad, mientras la historia de nuestra familia comienza a rodar. Que tu gloria sea visible a través de nosotros». Y así, con la promesa de un nuevo viaje a la vista, el corazón de Raquel y Lía se empapó de la verdad que siempre había sido, su historia, su linaje, su destino, ya estaban tejidos en el gran telar del plan soberano de Dios. Esa noche, celebrando en unidad, supieron que el futuro no solo era incierto, sino también impregnado de una profunda esperanza, esperando el momento de un desenlace divino aún no revelado.